más rápidamente. Bendito el Señor que ustedes están haciendo lo que Él les ha mandado. En el nombre de Jesús va a empezar a pasar cosas maravillosas en este lugar. Se van a empezar a mover en un mover donde han querido ustedes moverse y no se han querido mover. La iglesia ha entendido y ha comprendido que de aquí en adelante va a crecer. Van a crecer en el espíritu, van a crecer en todo su ser. Yo decreto para esta iglesia, los cabezas de esta iglesia que son sus pastores, de aquí en adelante, que ellos empezarán a crecer más y ustedes van a empezar a creer más en ellos, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Ellos no están aquí porque ellos han querido. El ministerio viene de arriba, no te lo da un instituto teológico, te lo da el Señor. El Señor viene y baja su imagen y les da su ministerio, les ha entregado un ministerio pastoral. Y ellos tienen visión y ustedes tienen que creer en la visión que ellos les ha puesto el Señor. En el poderoso nombre de Jesús tienen que empezar a mover más en el espíritu, porque sus pastores están cansados de estar dando palabra y que no entiendan. De aquí en adelante, en el nombre de Jesús, va a caminar diferente esta iglesia. Estos pastores serán reconocidos a nivel internacional como esta iglesia, porque ustedes van a creer en Dios, no van a creer en sus pastores, van a creer en un Señor, un Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos van a empezar a moverse diferente con ustedes. El Espíritu Santo va a empezar a moverse, va a empezar a haber palabra profética para sus vidas, va a empezar a haber palabra apostólica para sus vidas, pero deben empezar a abrir su corazón, deben empezar a abrir todo su ser. Ya dejemos los huertos que cuiden a sus huertos en el poderoso nombre de Jesús. Ya dejen de estar con pretextos. Los pastores los aman como aman el Señor, se preocupan por su iglesia. La pastora fue clara y de aquí en adelante el que estorbe se va, y es una palabra de parte de ella, de su espíritu, y yo la creo. En el nombre de Jesús, todo aquel que no quiere estar, que se vaya. Aquí queremos gente de Dios, queremos gente que venga a adorarle, que venga a alabarle, que venga a bendecirlo, que venga a bendecir al Rey de Reyes, Señor de Señores, que venga a bendecir a sus pastores. En el nombre de Jesús, toca a los Espíritus Santos, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. En el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, manifiéstate. Más, 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 más en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Muévete, muévete, muévete más. Fuego de Dios en tu vida. Más, 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 Padre, más, Padre, más, 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 Padre, en el nombre de Jesús. Manifiéstate en la vida de tu hija. Es tu hija y es tu sierva. Y aquí está su iglesia orando y pidiendo por ella. Está su iglesia pidiendo por ella, por su pastor también. De aquí en adelante vamos a crecer. Vamos a decir, Cristo vive y estamos locos por Cristo. En el nombre, fuego de Dios. Más, más. Fuego de Dios, 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 fuego de Dios. Iglesia, no es casualidad que esté en este lugar, no es casualidad que estemos todos reunidos. Nada es casualidad en las manos del Señor. El Señor ya tiene todo dispuesto para esta iglesia. Es tiempo de que sus pastores ya no estén sufriendo por ustedes. Ellos se van con el Señor y la meta de ellos es salvar las almas. Que las almas vengan a Cristo y que se salven. Ese es lo que un pastor tiene que hacer y enseñar. Estar enseñando de la venida del Señor. Estar enseñando todo lo que tienen que enseñar ellos de parte del Espíritu. Ya es tiempo, iglesia. Ya es tiempo. La palabra fue clara. La palabra está llena de bendición abundante. En el nombre de Jesús, yo decreto que de aquí en adelante esta iglesia crece. Aparte de crecer en gente, va a crecer en el Espíritu. Todos los ministerios que están aquí van a empezar a salir. Van a empezar a salir porque la pastora decreta cada vez que llegan: es pastor, es evangelista, es profeta. Yo lo creo, porque me estoy moviendo en el sobrenatural. Eso nos tenemos que mover de aquí en adelante. Ya dejemos de estar viviendo religiosidades que son del pacto viejo.
Estamos viviendo un pacto nuevo de Cristo, un pacto que estamos viviendo que Él nunca nos va a dejar. Así es que la iglesia, bendigan a sus pastores, acerquen a sus pastores, oren por ellos y pidan por ellos. Y si tienen que pedir perdón, que hablaron mal de Él, es tiempo hoy. Es tiempo de venir. Les dice la palabra, como les dice de Juan, primero de Juan. ¿Cómo pueden decir, amo a Dios, si aborrezco a mi amigo o aborrezco a mi amiga? Aunque no le hables, o que le caigan mal, o lo pienses, ya estás fuera del templo de Dios. Acérquese a sus pastores, acérquese a ellos, bendígalos donde están ahorita y pidan por ellos. La palabra es clara, en el nombre de Jesús. Acérquese, iglesia, acérquese y bendigan. Si tienen que pedir perdón a la pastora, si tienen que pedir perdón al pastor, es tiempo de hacerlo. Ahora háganlo en el nombre de Jesús. Ahora denle un abrazo y díganle, pastor, yo te amo en el nombre de Jesús. Pidan perdón si tenemos que pedir perdón. Tienen que moverse más en lo sobrenatural. De aquí en adelante hacemos un pacto de crecimiento espiritual. Hacemos un pacto con el Señor que vamos a crecer. Ya es tiempo de hacerlo. Ya no es tiempo de venir a perder el tiempo en una iglesia. Ya no es tiempo de venir nada más a ver al amigo, a la amiga, a la vecina, al amigo, al novio, porque me gusta fulano, que me gusta fulana. Tienes que venir a entregarte a Cristo, porque Cristo es el que te ama y que te va a salvar. Así es que háganlo. Acérquese, iglesia, acérquese, y si tienen que pedir perdón, háganlo. Yo sé, porque estoy sintiendo en mi corazón que hay que pedir perdón. A ese tiempo ahora, pidan perdón. No importa, no les dé pena, porque de aquí, desde el momento que ustedes pidan perdón, crecen espiritualmente, crecen más todavía. Es tiempo ahora. El Espíritu Santo no se equivoca y esta hora está hablando de sus vidas.